¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien. Hoy te traigo el review completo del Samsung Galaxy Z Fold 7, que me lo han enviado los amigos de Phones de Guatemala. Y te digo, realmente sí vale la pena porque al final te daré mi veredicto honesto. Así que empezamos con su diseño. Aquí Samsung realmente se lució. Miren qué delgado que es cuando está cerrado. Prácticamente es como tener un celular convencional en las manos. Con tan solo 4.2 milímetros de grosor, cuando está abierto, es increíblemente delgado para ser un plegable. El peso se siente bastante distribuido, no se siente tan pesado como otros plegables del mercado. Los materiales son premium, tenemos Gorilla Glass Victus 2, tanto como en la parte frontal como en trasera. El marco es de aluminio resistente, la bisagra ni se siente nada. Es bastante sólida, nada de sonidos raros al abrir y cerrar. Samsung realmente ha perfeccionado esto después de tantas generaciones. Aquí viene lo bueno, la pantalla externa. Es de 6.3 pulgadas, perfecto para uso con una sola mano. Es Dynamic LTPO AMOLED 2X con 120 Hz de tasa de refresco que se ve espectacular. Los colores son vibrantes, el brillo es excelente, incluso bajo la luz directa del sol. Para tareas rápidas como responder mensajes, revisar notificaciones o hacer llamadas funciona perfecto, pero la magia real pasa cuando abrimos la pantalla. ¡Wow! De 7.6 pulgadas de pura belleza. Esta pantalla es perfecta para ver películas. Miren qué increíble se ve el contenido en YouTube. Los negros son profundos, los colores son bastante altos y con 120 Hz va súper fluido. Eso sí, tengo que ser honesto, la pantalla grande se refleja un poquito cuando hay iluminación directa, no tiene el tratamiento antirreflejo como lo vemos en el S25 Ultra, así que en exteriores o cuando estén las luces fuertes sí se nota un poco los reflejos, pero lo que sí es que para ver películas o jugar se ve muy bien este Fold. La experiencia es inmersa, compensa totalmente este pequeño detalle. Para gaming también es una experiencia completamente diferente. Tengo más campo de visión, puedo ver más detalle, es como jugar en una tablet, pero con portabilidad en una sola mano. Y si nos fijamos un poco en el pliegue, no voy a mentirles, pero Samsung lo ha minimizado bastante comparando con las generaciones anteriores. En uso diario, realmente no molesta, solo lo notas cuando pasas el dedo justamente por el centro, con contenido multimedia prácticamente desaparece. Ahora hablemos de su software. Viene con One UI 8 basado en Android 16. Aquí tengo excelentes noticias. Samsung promete hasta 7 años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad. Esto significa que estaremos recibiendo actualizaciones hasta Android 23. Increíble soporte a largo plazo. Miren qué fluido se ve el sistema en movimiento, las transiciones son súper suaves, la multitarea funciona de maravilla, puedes tener muchas aplicaciones abiertas simultáneamente y todo funciona perfecto. Más que la inteligencia artificial está integrada en muchas funciones y es ahí donde Samsung realmente brilla. Tiene asistente de llamadas, puedes contestar por ti y tomar notas prácticamente, asistente de escritura para mejorar los textos, corrige la gramática, intérprete en tiempo real para conversaciones en diferentes idiomas. También está el asistente de notas que organiza y resume automáticamente, asistente de transcripción que convierte el audio a texto con precisión increíble, asistente de navegación inteligente, asistente de fotografía que optimiza automáticamente cada toma. Y para los creativos tienen el asistente de dibujo que puede completar tus bocetos, borrador de audio que elimina ruidos de fondo y queda súper cool. Puede cambiar también el fondo de ambiente en cualquier imagen automáticamente. Es la inteligencia artificial que sí funciona y mejora la experiencia del uso diario. Ahora hablemos de conexiones. Tiene soporte para Samsung DeX, lo que significa que puedes conectarlo a un monitor y utilizarlo como una computadora. Con USB-C 3.2 y soporte HML puedes conectarlo prácticamente en cualquier pantalla o trabajar como que si fuera una laptop. Incluso puedes transmitir todo ese contenido en HDMI HML con OBS para tus redes sociales. Eso está cool.
Ahora hablemos del corazón. Trae el procesador Snapdragon 8 Elite, la bestia más poderosa de Qualcomm, acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Esta versión que tengo es doble SIM físico sin expansión de micro SD, pero también cuenta con eSIM electrónica. Así que puedes manejar hasta 3 líneas simultáneamente. Y para gaming, absolutamente brutal. Hice pruebas en el Call of Duty Mobile y PUBG Mobile. Y miren estos resultados. En la pantalla pequeña se puede jugar perfectamente, pero cuando la abres es otra experiencia. Mayor campo de visión, más espacio para los controles, se siente como jugar en una tablet prácticamente. Una recomendación muy importante, la pantalla interna es un poco delicada, así que si van a jugar a lo intensivo, usen guantes gaming para protegerla. El teléfono tiene giroscopio completo, perfecto para juegos de carreras o realidad aumentada, incluso funciona perfectamente en el Call of Duty Mobile. En protección tiene certificación IP48 para resistencia a agua y polvo, certificado para sumergirse hasta 1.5 metros de profundidad en agua dulce como máximo 30 minutos. Aquí tiene un pequeño clip de salpicaduras, como ven es resistente sin problemas al día, pero tampoco abuses, solo en agua dulce. Yo recomiendo mejor que no lo sumerjas porque dice la marca que no va a tener ese soporte de poder solucionar ese problema, así que absténgase a las consecuencias, no lo hagas por favor. Ahora hablemos de la batería, es de 4400 miliamperios, lo suficiente para un día completo de uso intensivo. La carga rápida es de 25 watts por cable, eso sí, el cargador no viene en la caja, solo viene el cable USB tipo C y sus manuales. Si tiene carga inalámbrica es de 15 watts y aquí viene algo genial. Puedes cargar otros dispositivos de carga inversa como relojes, audífonos y también es práctico para el uso diario. En cuanto a batería, eso sí va a depender del uso de usuario porque puede incluso darme unas 4 horas jugando sin parar o simplemente me puede dar 3 horas haciendo grabaciones de video. Esto quiere decir que va a depender de ti. Ahora hablemos de sus cámaras, es un punto importante. La cámara principal trasera es de 200 megapíxeles que toma fotos excelentes en buenas condiciones de luz. Miren estas fotos en modo normal, son increíbles, con colores vibrantes, buen rango dinámico, buen matiz. El modo bokeh funciona perfectamente para fotos en modo retrato, con excelente modo borroso y el recorte que lo hace muy bien. Una característica genial es que puedes usar las cámaras traseras como selfie, gracias a la pantalla externa. Tiene mejor calidad que la cámara frontal, eso me gusta bastante. Fotos a contraluz, encontré un problema. El vidrio de la cámara genera muchos reflejos y algunas fotos salen con una ligera niebla. No sé si sea por los lentes o simplemente necesite una actualización en su software. Ahí sí que hay que mejorar. Para las fotos nocturnas, la cámara trasera se defiende bastante bien, aunque con un poco de ruido, pero se ve bastante excelente. Aunque vamos a depender siempre del tipo de iluminación que haya en nuestro alrededor. Pero la cámara selfie en modo nocturno es literal horrible, muy borrosa. Aquí le doy un 5 sobre 10. Puede mejorar más adelante, quizás con una futura actualización, pero le podemos sacar mucho provecho con su cámara trasera en modo nocturno. Ahora sí, hablemos de la grabación de video. Aquí graba ambas cámaras en 4K resolución, que sería UHD, y aquí se ve bastante bien con un autoenfoque bastante preciso, con buenos colores, buena estabilización, mientras que la cámara frontal también graba en 4K, como te había dicho, se ve muy bien. El modo bokeh en video se ve espectacular. A mí me gustó cómo hacemos este tipo de contenido para redes sociales. Como ya sabes, podemos utilizar la pantalla externa para poder grabar un video así como estás viendo. Ahí sí lo hizo muy bien. Los videos nocturnos, la cámara trasera es decente, aunque con algo de ruido, pero se defiende un montón. Pero la cámara frontal es terrible, demasiado ruido, definitivamente no es para crear un video con modo nocturno. Yo recomiendo que siempre utilices las cámaras traseras.
Ahora hablemos de los altavoces. Tiene doble con Dolby Atmos digital. Suenan realmente bien para un celular. Vamos con una prueba rápida a continuación. Como han podido escuchar, el sonido está bastante fuerte, con buenos graves, buenos agudos, pero por el tamaño del dispositivo uno piensa que no se va a defender y la verdad que lo hace bastante bien. Ahora sí, mi veredicto final es que el diseño es lo que más se destaca honestamente. Es increíblemente delgado para ser un dispositivo plegable. Se siente premium, el peso está bastante balanceado. Es como tener un dispositivo normal en tus manos, hasta que lo abres y se hace la magia. Es una mini tablet que puedes jugar, puedes revisar cualquier tipo de documento, es una obra de ingeniería. ¿Para quién va dirigido? Pues para profesionales que necesitan más pantalla grande, para la productividad, para gamers porque tiene HDMI, HML, cuando quieran la mejor experiencia móvil por supuesto, y para cualquiera pues que quiera estar a la vanguardia de la tecnología. En cuanto a sus cámaras, es lo que debo decir que debe mejorar, especialmente en modo nocturno y también el antirreflejo que no me gustó mucho cuando tomamos fotos así en un horizonte donde tengamos el sol totalmente por la parte trasera. Ahí sí que debe mejorar con una futura actualización. Y lo demás, todo bien, me ha gustado, yo me lo quedaría, de verdad. Y para eso, pues muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviarme este Samsung Galaxy Z Fold 7 para hacer este review y a ti siempre por llegar en este canal. Por cualquier duda o comentario, por favor, realízalo aquí en la zona de abajo. Te leeré y te responderé todas esas incógnitas. Así que nos vamos viendo en un próximo video. Suscríbete, por favor, es gratis.